Yo estoy muy agradecido con Dios porque yo siempre vivimos en una guerra y la misma Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra carne, sino contra principados y potestades. Y yo le decía a mi esposa cómo me doy cuenta en las mañanas cuando salgo a trabajar que en realidad allá afuera hay una guerra. La gente se levanta tarde y le echa culpa al semáforo que se pone rojo, la gente está estresada. Todos los días trato con clientes diferentes y todos los días, si no pongo mi vida en las manos de Dios, no podría, porque en realidad es difícil tratar con personas. Yo decía al hermano Santibáñez una cosa que me tocó el corazón y es cierto: vengo a la iglesia agradecido, con un corazón agradecido, porque hay tanta gente que está enferma, porque hay tanta gente que ya no está con nosotros. Porque este año último ha sido muy difícil, la hemos pasado difícil. Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha tenido problemas emocionales, problemas físicos, mucha gente no está con nosotros el día de hoy. Sin embargo, si tú y yo estamos aquí el día de hoy, es porque hemos escogido estar con Dios. Es porque el día de hoy hemos escogido que Dios es el primer lugar en nuestra vida. No sé lo que va a pasar mañana, no sé los problemas que voy a tener mañana. Y le dicen, no. Lo que pasa es que el piloto es mi papá. Y yo me pongo a pensar, muchas veces nosotros como cristianos decimos que somos cristianos. Sin embargo, no conocemos a nuestro Padre Celestial. Porque cuando vienen las turbulencias, cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos como humanos es asustarnos. Y es normal. Y cuando encuentro en la Biblia, me gusta ver en la Biblia que hay personas que me recuerdan que está bien sentir miedo, que está bien que en momentos de tu vida haya tristeza, porque somos humanos. Lo que no está bien es quedarnos en la tristeza. Lo que no está bien es dejarnos caer y no levantarnos, porque tenemos un Padre Celestial que nos levanta, porque tenemos un Dios que nos da segundas oportunidades, porque tenemos un Dios que nos ama y que nos quiere ver feliz. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, problemas, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Solo hay dos caminos en la vida: o estás con Dios o no estás con Dios. Y la Biblia me dice que Dios, Jesús, ya venció al mundo. Por eso si estamos con problemas allá afuera, por eso si tenemos ansiedades, si tenemos miedo, si hay preocupación en nuestro corazón y no sabemos qué hacer, pongámonos del lado de Jesús. Porque ya sabemos de que Dios venció al mundo. Y dice, allá afuera hay pelea, allá afuera no hay paz. Sin embargo, con Dios tenemos paz, con Dios tenemos alegría, con Dios tenemos esperanza. Todos los que están aquí esta mañana somos testigos del amor de Dios. Porque hemos pasado un año difícil, ha sido un año en el que, como dije, muchos no están con nosotros el día de hoy. El simple hecho de que estemos aquí en esta mañana es un milagro de Dios. Es un milagro que estemos vivos, es un milagro que podamos venir a alabar a Dios. Y es bueno que reconozcamos que si estamos aquí parados es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, porque Él nos ama. Hace mucho tiempo atrás en la Biblia encuentro con un personaje del cual les quiero hablar esta mañana, que es Elías. Elías llegó un momento en su vida en que se sentía abrumado, se sentía triste, se sentía desolado. Y es porque no llegamos a la tristeza de un día para el otro, sino que son pequeños días en los que cargamos con esa tristeza, con esa culpa, con esa ansiedad. Vuelvo y repito, muchos de nosotros en este último año hemos tenido episodios de tristeza, episodios de ansiedad del futuro, de qué será de mi vida. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a tener para comer? ¿Cómo voy a tener para pagar las cosas? ¿Cómo voy a tener? ¿Cómo me va a alcanzar? Y hay algo que me gusta de Dios, y si me quiebro la voz es porque la Biblia dice que en tu debilidad yo me perfecciono, dice Jesús. Cuando tú y yo sentimos débiles, cuando tú y yo no podemos, cuando tú y yo estamos acorralados contra la pared, parece que es el escenario perfecto para que Jesús salga. No para que nos gloriemos nosotros, sino para que gloriemos a Dios. No para que digamos, salí porque yo pude, salí porque yo puedo, porque yo tengo, porque yo estudio, porque yo no. Saliste por la gracia de Dios. Tenemos comida por la gracia de Dios, tenemos salud por la gracia de Dios,
tenemos una familia por la gracia de Dios. Y los invito a que vayamos a Primera de Reyes 18, donde vamos a empezar el tema de hoy. Como les dije, llegó un punto en la vida de Elías en el que se sentía triste, se sentía agobiado. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos y decimos que la pelea es de Dios, pero no dejamos la pelea para Dios, la tenemos para nosotros. Tenemos que seguir nosotros mismos a cargo, cuando encontramos en la Biblia claramente que muchas veces se lo tenemos que dejar a Dios. La Biblia me dice: venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. Todos los que están abatidos, todos los que tenemos problemas, todos los que tenemos luchas, todos los que tenemos adicciones. La Biblia me dice: venid a mí, dice Jesús, venid, acérquense a mí, dame esa pelea, deja de pelear esa pelea. No es tu pelea, es la pelea de Dios. Y hace poco leímos de que Dios ya venció al mundo. Miren cómo empieza nuestra historia en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, versículo 17. Dice: y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿así que eres tú el que turba a Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo, ¿a quién dice? A los Baales. Vamos a hacer un preámbulo porque muchos de ustedes saben, pero no todos sabemos qué pasó antes. Lo que pasaba es que Acab era un rey de Israel. Un rey, dice la Biblia que no hay rey, Dios pone y quita reyes en la tierra. Entonces Acab fue una persona que Dios pensó que iba a ser bien para rey y lo puso. Sin embargo, la Biblia me dice que el corazón de Acab se desvió y empezó a levantar baales, empezó a levantar la acera, ¿cómo se llama? Estatuas, ídolos. Y entonces el pueblo empezó a adorar a otros dioses. Al principio les dije que no llegamos a la tristeza de un día para el otro. No llegamos a la apostasía tampoco de un día para otro. Son pequeños pasos en nuestra vida que tomamos, que cuando vamos en contra de Dios y cuando nos damos cuenta, ya estamos del otro lado. Por eso es importante que tú y yo miremos cada paso de cada día de nosotros hacemos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién estamos platicando? ¿Cómo nos llevamos con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo? Porque paso a paso nos estamos alejando de Dios. Muchos en esta pandemia encontraron a Dios. Muchos en esta pandemia se alejaron de Dios. Muchos en esta pandemia decidieron: bueno, ya me acomodé a no ir a la iglesia. Está bien no ir a la iglesia. Muchos en esta pandemia dijeron: bueno, ya estoy bien sin estar alabando a Dios. Estoy bien así. Entonces no se llega a la apostasía de un día para otro. No se llega al pecado de un día para otro, sino que son constantes pasos diarios que tomamos lejos de Jesús, que nos llevan al camino de muerte. Y entonces Elías se presenta a Acab, y Acab lo primero que le dice es lo primero que Satanás nos dice a ti y a mí cuando caemos. Dice: así que tú eres el que ha atormentado a Israel. Y pregunto yo, ¿era Acab o era Elías el que había atormentado a Israel? ¿Quién era? Era Acab. ¿Y por qué Acab entonces le echa la culpa a Elías? Elías venía tranquilo. Y en la Biblia me dice: ¿quién es el que señala constantemente nuestros pecados? El enemigo. Y dime si no es cierto. Cada vez que estamos enfermos, cada vez que hay muerte, cada vez que perdemos el trabajo, cada vez que hay una cosa mala en nuestra vida, nuestra mente empieza a pensar y empieza a decir: ¿qué hiciste mal? Estoy aquí porque esto, estoy aquí porque aquello. Y es como que el enemigo nos empieza a echar la culpa a nosotros, y muchos de nosotros cargamos con esa culpa entre nosotros y pensamos que es nuestra culpa, y posiblemente sí, es parte de nosotros que hemos llegado ahí, pero Dios no te va a culpar, Dios no te va a señalar. Dios lo que quiere es que le entregues su vida para que tu vida mejore. Al principio decía que hay una guerra allá afuera. La guerra siempre va a estar, no va a cambiar en absoluto lo que pasa allá afuera. Lo que cambia es cómo nosotros nos encargamos de la vida, cómo nosotros empezamos. Porque ¿qué cambia en nosotros cuando empezamos con Dios? Cuando empezamos nuestro día orando, cuando le ponemos todos nuestros problemas a Dios, cuando le ponemos nuestras cargas, nuestras enfermedades a Dios. Es como que hay paz en nuestros corazones. Sabemos de que hay problemas, sabemos de que hay luchas, sabemos de que hay enfermedades, pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros.
Y posiblemente hoy en día estás pasando tú un problema. Posiblemente hoy día tú estás pasando una carga y solo Dios lo sabe. Posiblemente hoy en día tienes alguna adicción y has levantado un Baal en tu vida y solo Dios sabe qué es eso. En este último año he hablado con mucha gente y me he dado cuenta que todos somos humanos, todos somos expuestos al pecado. Y por eso dije que si el hecho de que tú y yo estemos aquí en la casa de Dios hoy es un milagro de Dios, en realidad es un milagro. Porque podría estar trabajando, podría estar con tus amigos, podría estar en drogas, podría estar en tantas cosas que vivimos hoy en día. Y solo la gracia de Dios nos sostiene. Noten lo que dice Elías más abajo y les pido que abran su Biblia porque vamos a ir leyendo este capítulo. El capítulo 18, versículo 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo esta mañana le pido a Dios que te hable a tu corazón y que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y nos preguntemos, ¿a quién estamos siguiendo? Como dije anteriormente, si esta mañana tú tienes un Baal en tu vida, si sientes que no puedes sacarlo, puede ser una adicción, puede ser algo malo, puede ser algún pecado que tú tengas en tu corazón, yo te invito a que se lo entregues en las manos de Dios. Yo te invito a que esta mañana no salgas de esta puerta sin haberle entregado esa aflicción que tienes en las manos de Dios. Dice que Elías retó al pueblo y les dijo, ¿a quién van a seguir? Y dice que nadie respondió ni una palabra. Dios constantemente habla a nuestros corazones. Dios constantemente nos está hablando a nosotros. Y dice que uno de los pecados imperdonables es cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Y es que nuestro corazón se hace cada vez más duro. Y sabemos que lo que estamos haciendo es malo, pero no nos importa. Y sabemos que lo que estamos haciendo nos lleva al camino de muerte, pero no nos importa. Hasta que estamos ya llegando al final, es que abrimos los ojos. Y es el enemigo que nos pone tropiezos en nuestra vida, es el enemigo que nos pone cosas en nuestra vida. Pero en la palabra de Dios yo encuentro un Dios que está ansioso por reconciliarse contigo. Un Dios que está esperando que nos reconciliemos con Él, que le entreguemos nuestro corazón. Quiero que se adelanten un poquito al versículo 39. Versículo 37, perdón, del capítulo 18. Dice que entonces Elías se postró y empezó a pedir una señal en el cielo. Elías se postró de rodillas y empezó a pedirle a Dios que dejara caer fuego para que el pueblo viera quién era Dios. Y dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón hacia ellos. Y entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Yo sé que esta mañana Dios puede hacer ese milagro también en tu vida. Así como Dios hizo caer fuego en el monte Carmelo, Dios puede caer fuego en tu corazón esta mañana. Y dice que a través de eso el pueblo de Israel se volvió a Dios y dijo, sí, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Al principio comencé diciendo que vivimos una guerra. Y vamos a notarnos aquí cómo sigue la guerra. Cuando parece que ya alcanzamos la victoria, dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente. ¿Qué dice? Buscando a quien devorar. Y lo leemos como un versículo como que sí, bueno, ya lo leí, anda como un león rugiente. En realidad anda como un león rugiente. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, Satanás se va a encargar de enseñarle a nuestros hijos. Si nosotros no llenamos de nuestra vida de Dios, Satanás se va a encargar. Estamos compitiendo. Yo le decía a mi esposa, cuando estaba leyendo este tema, le decía, me está costando concentrarme. Porque estoy compitiendo con tantas cosas en el mundo. Mi teléfono de lunes a viernes no para de sonar. Cada 30 segundos, sin exagerar, suena. Llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada.
Entonces llego a la casa, trato de alistar a los niños, los alistamos, los bañamos, los ponemos a dormir. Para entonces son las 9, 9:30, en lo que me baño y todo. Bueno, a las 10, ahora sí voy a leer mi Biblia. Y me pongo a leer mi Biblia. Entonces me pongo a leer mi Biblia y ¡pum! Me suena el teléfono. O me pongo a leer un video de YouTube de algún pastor que me gusta, de alguna predica que me gusta. Y me sale en YouTube un comercial de fútbol, un comercial de básquetbol. Y es difícil poder calmarnos en nuestra vida y dedicarla a Dios. Siguiendo en el tema, Elías viene después de esta victoria en el Monte Carmelo y yo imagino que es bueno, ahora sí se acabó todo esto. Noten lo que dice el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande va a venir. El pueblo llevaba 3 años y medio sin lluvia a causa del pecado de Acab, a causa de que el pueblo se había vuelto en contra de Dios. Jehová había dicho: por 3 años y medio no va a llover, van a tener una sequía. Y entonces parecía que el final de la sequía venía. Y entonces Acab subió a comer y beber, dice el versículo 42. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrado en la tierra puso su rostro entre sus rodillas. Y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve. Y dice que volvió una segunda vez y una tercera vez y no había nada. ¿Cuántos de nosotros en este último año hemos pedidole a Dios algún milagro en nuestra vida y no hemos visto ese resultado? ¿Cuántos de nosotros en medio de la pandemia hemos pedido a Dios por un milagro, por un trabajo y no hemos encontrado un trabajo? Y parece que cuando oramos nuestra fe empieza a quebrar. Parece que le pedimos a Dios y entonces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando estoy pidiéndole por un trabajo? ¿Dónde está Dios cuando estoy pidiéndole por esta enfermedad? ¿Dónde está Dios cuando mi matrimonio se está cayendo? ¿Dónde está Dios cuando mis hijos no entiendo qué hacer con mis hijos? ¿Dónde está Dios? Y como humanos nos agobiamos. Y es el momento perfecto en el que Satanás entra en nuestros corazones y en nuestros pensamientos y nos empieza a decir: ¿dónde está Dios? ¿No les ha pasado que se han sentido solos muchas veces? ¿No les ha pasado que muchas veces han sentido como que no hay respuesta a ese problema que tienen? Y aquí lo que me enseña Elías a mí y lo que dice la Biblia es: orad sin cesar. Elías dice que oró una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. A la 7ª vez dice que el siervo subió y le dijo: veo como una nube, parece que va a llover. 7 veces dice que oró Elías para que cayera lluvia en la tierra. Y muchos de nosotros nos rendimos a la segunda, a la tercera oración. Muchos de nosotros nos rendimos cuando ya oramos 2, 3 días y bueno, no pasa, está bien, no pasa. Y no es que Dios va a hacer lo que nosotros querramos. Dios va a hacer la voluntad de Dios y es nuestro trabajo poder entender y aceptar la voluntad de Dios. Hace poco mi abuelo estuvo enfermo y lo llevamos al hospital. Y después de varios días en el hospital, el doctor nos dijo: mire, llévenselo a casa y disfrútenlo porque ya él está en transición, ya no hay nada que podamos hacer. Llévenselo a casa y pasen sus últimos días feliz con él. Mi abuelo no quería ir al hospital y él, desde que empezó la enfermedad, él nos dijo a nosotros: no me lleven al hospital. Sin embargo, había un momento en el que lo miramos demasiado mal, que lo teníamos que llevar en contra de su voluntad. Y mi esposa lo tomó y junto a mí lo llevamos al hospital y me duele porque él me dijo que no quería ir al hospital y cuando lo llevamos era porque lo amábamos. Y se subió a la ambulancia y me dijo con su voz ronca: te dije que no me llevaras al hospital. Y a mí me dolió. Y en ese momento yo pensaba: ¿dónde está Dios? Y bueno, si es la voluntad de Dios que mi abuelo descanse, que sea la voluntad de Dios. Pero esta, como muchas historias que tú me puedes contar, me enseñan de que la última palabra la tiene Dios.
de que no importa lo que en el trabajo te digan, la última palabra la tiene Dios. De que no importa lo que los doctores te digan, la última palabra la tiene Dios. Porque mi abuelo llegó a mi casa, bueno, a la casa de mi mamá, que es mi casa también, a la casa de mi madre, y poco a poco fue comiendo, poco a poco fue levantándose, y de verdad que hoy es un milagro y que habla del amor de Dios. Mi abuelo sigue con vida para honra. Y quiero que sigamos leyendo el capítulo 19. Cuando pareciera que todo había terminado, cuando pareciera que fue un golpe sobre la mesa y que dijo, bueno, ahora sí se acabó, ahora sí Dios reina, ahora sí Dios ganó la batalla, ahora sí Dios, el enemigo no se cansaba. Y noten el versículo 1 lo que dice: Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces, el versículo 2 del capítulo 19, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses o aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el versículo 3 dice: y viendo pues el peligro que corría, se levantó y se fue para salvar su vida. Vamos a hacer una pausa ahí en el versículo 4. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que Elías, que había comido de cuervos, que Dios lo había alimentado por tanto tiempo, que después de eso le dijo, bueno, vete con la viuda y ahí voy a hacer que la harina no se escasee, ahí voy a hacer que el aceite no se escasee, ahí te voy a alimentar? Luego el hijo de la viuda se murió y Dios lo resucitó. Entonces Elías había visto la gloria de Dios. Elías había visto en primera fila el poder de Dios. Había resucitado muertos, había dado pan cuando no había pan, había multiplicado cosas, había hecho lo imposible. Había descendido fuego del cielo en el monte Carmelo enfrente de todos para que todos vieran quién era Dios. Y entonces, a pesar de todo eso que dice que Elías, ¿qué hizo? Se fue corriendo. ¿Cuánto nos parecemos tú y yo a Elías? Que muchas veces miramos la gloria de Dios de frente, pero pasan 2-3 días y se nos olvida. Pasan 2-3 días y viene un problema y entonces nos ponemos tristes, nos ponemos acongojados, nos ponemos preocupados y nos ponemos angustiados y empieza la ansiedad con nosotros. Entonces, ¿qué voy a comer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver este problema? Y nos olvidamos de que el mismo Dios del pasado es el mismo Dios del presente, es el mismo Dios del futuro, porque Jehová no cambia. Los que cambiamos somos tú y yo. Los que cambiamos somos tú y yo, que constantemente hoy sentimos a Dios, mañana no lo sentimos, pero Dios no es un sentimiento, es una realidad en nuestras vidas. Y dice que Elías salió corriendo. Nota en el versículo 4, y él se fue al desierto y a un día de camino, caminó por un día. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseándose morir dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que nuestros padres. Muchos de nosotros hemos pasado momentos oscuros en nuestra vida, en el que a veces parece mejor la muerte que la misma vida. Muchos de nosotros hemos pasado por valles de sombra y de muerte, en el que no encontramos una alegría, en el que no encontramos una esperanza. Y noten lo que dicen la sierva del Señor, dice: Elías no debiera haber huido, puesto que le indicaba su deber permanecer ahí. Debiera haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que lo había ordenado. Si hubiese permanecido ahí, si hubiese hecho lo que Dios le mandó, Dios hubiera sido su refugio y su fortaleza, y se hubiera quedado protegido de todo. Muchas veces nosotros como cristianos decimos creer en Dios, pero cuando vienen problemas en nuestra vida salimos corriendo. Hay una cosa que me gusta aquí, y es de que dice que Elías se metió en una cueva. Sin embargo, Dios le mandó ángeles para que le dieran de comer. No importa qué tan lejos corras de Dios, Dios te va a encontrar. No importa qué tan lejos corramos de la presencia de Dios, Dios va a seguir hablando tu vida. Porque puede estar en lo más lejos del mundo. Mi hija se puede ir a China,
Pero el amor que yo le tengo a mi hija es tan grande que yo me voy a China, a pie, en carro, como sea, pero de que llego, llego. Y si yo soy un simple humano, ¿qué tanto más Dios que te ama? ¿Qué tanto Dios que es omnipresente? ¿Qué tanto más Dios que te formó con sus manos? ¿Qué tanto más amor tiene Dios para ti que un padre para un hijo? Muchos de nosotros salimos corriendo a una cueva y dice la palabra de Dios que entonces mandó ángeles para que lo sustentaran y le dijo: duerme, descansa. Y hay una cosa aquí que también me enseña mucho, y es aprender a descansar, no aprender a rendirse. Porque hay muchas veces en mi trabajo que me llevo agobiado, que son las 3 de la tarde y la cabeza me explota, que siento un cansancio mental exagerado y que me dan ganas de quit, ya no quiero más. Pero aquí en la Biblia entonces aprendo que es bueno descansar. Por eso Dios dejó el sábado. Porque qué fuera de nuestra vida, qué fuera de mi vida, yo no puedo hablar con ustedes porque no los conozco, pero qué fuera de mi vida si ese teléfono no para de sonar 7 días, yo me vuelvo loco. Hay días que se lo juro que ya quiero tirar el teléfono, ya no puedo, pero tengo, es mi trabajo, me están llamando los clientes, me están llamando los trabajadores, tengo que contestar eso. Pero ¿qué pasaría entonces si no le dedicara yo a Dios un descanso en nuestra vida, un día para Él? Y muchos me dicen: bueno, pero entonces Elías era un hombre de Dios y Dios le mandó ángeles. En los momentos más difíciles de mi vida, Dios me mandó ángeles vestidos de seres humanos. En los momentos más felices de mi vida, más tristes de mi vida, yo recuerdo a Jesse Quiñones, que me llamaba y me daba ánimos. Yo me recuerdo a César Tavares, que me llamaba y me daba ánimos. Entonces, puedo decir que vi ángeles vestidos de humanos. Y si te hago la misma pregunta a ti, yo sé que también ha habido ángeles en tu vida que te han levantado, que cuando te has sentido solo, han llegado a tu vida, que cuando has sentido que no tienes para comer, han llegado para tu vida, que cuando te has sentido que ya no puedes más, alguien aparece, porque Dios cuida de ti, porque Dios te ama, porque Dios no te va a dejar morir. En Mateo encontramos: si Dios le da de comer a los pájaros, si cuida de las flores, Él también cuidará de ti. Pero como estamos tan ocupados en este mundo, no tenemos tiempo para abrir la palabra de Dios y para que nos dé paz en nuestro corazón de saber de que lo que sea que estamos pasando es pasajero. Si estás pasando algo bueno, gózalo. Y si estás pasando algo malo, recuerda que es pasajero. Aquí mismo puede haber alguien que diga hoy: bueno, yo hace poco he dicho, ya no quiero vivir. Aquí mismo en medio de nosotros puede haber alguien que diga: ya no quiero vivir, ya no puedo vivir. El dolor que siento en mi corazón es tan grande que ya no puedo vivir. Pero en esta mañana yo te digo que hay esperanza en Cristo Jesús. Y que muchas veces ese panorama nublado que miras en tu vida es acompañado del enemigo diciéndote cosas en la cabeza. Pero en la Biblia encontramos que Jesús ya venció a este mundo, que Jesús ya venció al enemigo, que Jesús nos da paz. Acércate del lado ganador, acércate del lado de Dios. No sigas viviendo con eso en tu cabeza, no sigas viviendo con esa culpa en tu cabeza, no sigas viviendo con ese miedo en tu cabeza. Entrégale todo a Jesús. El título de esta mañana es: ¿dónde está Dios? Y quiero que sigamos leyendo. Capítulo 19 y el versículo 9. Dice: y ahí Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El corazón de Elías estaba afligido, estaba preocupado. Y él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová.
Pero Jehová, ¿qué dice? No estaba en el viento. Y tras el viento hubo un terremoto. Pero Jehová, ¿qué dice? No estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego. Pero ¿qué dice? Jehová, ¿dónde estaba el fuego? Entonces, ¿dónde estaba Jehová? Y tras el fuego, ¿qué dice? Un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Jehová. Muchos de nosotros estamos esperando que Jehová se nos presente en forma de un torbellino, en forma de un fuego, que salga un ángel con luz brillante detrás y nos diga: aquí estoy. Y la Biblia me dice que Jehová estaba en un silbo apacible, en la tranquilidad de un viento, en la paz del viento. Ahí se encontraba Dios. No estaba en el fuego, no estaba en el terremoto. Y muchas veces nosotros, volviendo a lo que le decíamos, vivimos en una vida de un terremoto, vivimos en una vida agitada, vivimos una vida constantemente de correr de aquí para allá. No podemos encontrar a Dios en lo ocupado de nuestra vida. Necesitamos hacer un espacio para Dios. La Biblia me dice que Jesús buscaba a su Padre en las mañanas, antes de que saliera el sol. Puede ser que eso funcione para ti, pero si no funciona para ti, puede ser las noches, puede ser las 10 de la noche, puede ser las 11 de la noche. Pero tenemos que encontrar un tiempo para Dios, un tiempo para descansar, un tiempo para sentir la presencia de Dios. Me encanta esto porque dice, muchas veces buscamos a Dios en lugares donde no lo vamos a encontrar. Y no es que Dios no pueda presentarse en tu vida de forma de un terremoto o de forma de un fuego. Dios puede hacer todo. Pero Él prefiere presentarte en tu vida de una forma amorosa. Porque es un Padre amoroso que está ansioso porque tú y yo regresemos a los pies de Dios. Porque tú y yo le entreguemos nuestros corazones. Es un Padre amoroso que nos espera. Y yo encuentro que muchas veces escucho que tienes que hacer esto para que Dios te ame. Tienes que venir a la iglesia, tienes que dar, tienes que hacer. Cuando yo leo la Biblia, yo te traigo buenas nuevas porque la Biblia dice que no tienes que hacer nada, porque la salvación es por gracia. Lo único que tú y yo que tenemos que hacer esta mañana es decirle sí a Dios, es entregarle nuestros corazones. Pero es que tengo un corazón defectuoso, sí, pero entrégaselo a Dios. Pero es que aún me falta lidiar con este problema en nuestra vida, sí. Tenemos problemas, tenemos pecados, estamos a medias, somos humanos destrozados, humanos que estamos a medias. Pero si tú y yo entendemos la importancia que hoy entregarle nuestro corazón a Dios, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Quiera Dios de que salgamos de aquí con la certeza de que Dios te ama, de que no importa qué terremoto estés pasando en tu vida, no importa qué huracán esté pasando en tu vida, no importa si no tienes fe para el futuro, aunque sea ese poquito de fe que tengas, dáselo a Dios. Dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, haremos grandes cosas en el nombre de Dios. No dejes que el enemigo entre a tu cabeza. No dejes que el enemigo te siga diciendo que no puedes, que no hay esperanza, que estás viejo, que no vas a poder, que estás enfermo, que no puedes, que no eres calificado, que no tienes los dones. No dejes que Satanás siga hablando en tu vida. Y dile un sí a Dios. Dile sí a Dios en esta mañana. Ya estoy cansado de cargar conmigo con esta enfermedad. Ya estoy cansado de cargar con este miedo. Ya estoy cansado de cargar con esta soledad. Ya estoy cansado de cargar con esta infelicidad que no encuentro. Si ya probaste todo en esta vida y te sigues sintiendo de la misma forma, si ya probaste tantas cosas en tu vida y te sigues sintiendo solo, prueba a Dios, porque yo te aseguro que Dios no te va a fallar. Quiero que inclinemos el rostro para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te damos nuestros corazones, te damos nuestras vidas, porque entendemos de que solo podemos encontrar la felicidad en ti, Señor Jesús. Sea aquí alguien presente de que como Elías, en momentos de aflicción ha sentido como que su vida no vale. En momentos de aflicción has sentido como que ya no quiere vivir. Yo te pido en el nombre de Dios que quites todo ese pensamiento malo de nuestra cabeza, que saques todo ese pecado de nuestro corazón. Tuya es la victoria, Señor Jesús, y te la entregamos a ti en esta mañana. Te entregamos nuestras vidas para que nos puedas transformar.
Haznos recordar de que eres un Padre amoroso, que estás ansioso porque regresemos a ti, que estás ansioso por reencontrarte con nosotros. Haznos abrir los ojos y haznos darnos cuenta de que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, tú siempre has estado ahí a la par de nosotros. Haznos ver los milagros que has hecho en nuestras vidas, porque muchas veces como humanos nos olvidamos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y recuérdanos de que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. El mismo Dios de amor, el mismo Dios de milagros, el mismo Dios que no nos va a dejar solos, el mismo Dios que va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Permíteme que salgamos de este lugar con fe y con nuestro corazón lleno del poder del Espíritu de Dios. En tu nombre lo pedimos todo. Amén.